Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Nos estábamos preguntando lo mismo que se preguntan todos, si Vargas Lleras al final es candidato o no, cuando vimos un mensaje publicitario ayer gigantesco de Vargas Lleras diciendo que es de apoyo a su partido político y no de búsqueda de su candidatura. Al fin, ¿qué de más? ¿Usted qué sabe? ¿Vargas Lleras es candidato o no es candidato? Pues doctor Fernando, aquí nos toca calcular la idea que tenga Vargas Lleras, porque, a ver, cuando se mira el video, lo he visto varias veces además, cuando se ve ese video, doctor Fernando, que está en redes sociales, en todas las redes sociales, de hecho es de los más vistos en las últimas horas, ese video de Vargas Lleras, lo que uno encuentra en esa grabación es, primero, el recorrido de Vargas Lleras en su trayectoria política. Entonces aparece Vargas Lleras cuando hacía parte de las juventudes de Luis Carlos Galán en los años 80, después aparece obviamente Vargas Lleras cuando fue víctima de atentados por parte de las FARC, luego Vargas Lleras como ministro de Vivienda, a pesar de que le ha negado tantas veces que él ha dicho que no va a ser candidato, pero es que si usted ve el video, doctor Fernando, ahí no aparece siquiera la cara de la lista que tiene el Congreso de la República, y no que aparece es él. Está en todo su esplendor, él de todas las maneras. A pesar también de lo que había pasado con el exministro David Luna, recuerde usted, ¿no? El exministro David Luna había publicado a través de sus redes sociales un mensaje en el que decía que era seguro que Vargas Lleras se lanzaba a la presidencia, y en ese momento Vargas Lleras le respondió de una manera muy destemplada en un trino: David Luna, no es cierto que yo lo vea todos los días, no es cierta su afirmación que yo esté listo para lanzarme, usted sabe lo que pienso, tenga el mínimo respeto con la decisión que tomé. Eso fue lo que dijo Vargas Lleras en aquel momento. Decisión que tomó, y por ese momento no aspiraba. A ver, ¿por qué me llama la atención y dónde está la cosita? Doctor Fernando, la fecha límite para inscripción de candidaturas a la presidencia de la República vence el 11 de marzo. Entonces, pues, no sé. El video es muy diciente. No sé si eso signifique que se va a lanzar o no, pero hay tiempo. El 11 de marzo, es decir, dentro de 4 días. El viernes 11 de marzo, sí, señor. ¿El qué? Sí. Sí, señor. Bueno, de manera que ya lo sabremos, de aquí al viernes sabremos si Vargas Lleras es o no es candidato a la presidencia de la República. Vargas Lleras, que había logrado una votación, no diremos que la más de las más, pero tenía alguna cosa en votación, ¿no? Él en el fallido intento por llegar a la presidencia había logrado sacar 1.4 millones de votos. De hecho estaba muy cerca de Sergio Fajardo. Pues vamos a ver qué termina por pasar. Muchos hoy le están dedicando el día en redes sociales, hablar de la candidatura, obviamente de la posible candidatura de Vargas Lleras. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el Centro Democrático votará o no votará en las consultas, porque el jefe del Centro Democrático, que es el presidente de la República, que fue elegido con los votos del Centro Democrático, que ha recibido todo el apoyo parlamentario del Centro Democrático a su gestión, salió a decir que sí, que él va a votar en las consultas. Entonces no dijo cómo va a votar, pero dijo que iba a votar. Y eso ha producido un enorme desconcierto, porque el Centro Democrático ya tiene su candidato, que es Óscar Iván Zuluaga. El Centro Democrático no tiene que participar en consultas, pero está dicho que sí. Entonces aparecen personajes tan altos en la vida del Centro Democrático como Cristian Garcés, diciendo que él va a votar en la consulta. Entonces, ¿al fin qué? ¿Se vota o no se vota en la consulta por parte del Centro Democrático? Yo digo que no, que la posición del partido está tomada, que el partido tiene su candidato y no tiene por qué participar en la lucha por otras candidaturas, dándoles más oxígeno
dándoles más capacidad de presión sobre la vida política del país y, por supuesto, quitándosela al Centro Democrático. Es que es muy complejo, doctor Fernando. Realmente que ahora todos salgan a decir que hay que votar en la coalición del equipo Colombia. Esto es una afrenta contra Óscar Iván Zuluaga, que es el candidato único del partido, el que fue escogido luego de un proceso de encuestas, como ya había ocurrido en anteriores ocasiones, pero él es el candidato. Y que salgan a decir que van a votar, pues es como si no creyeran en su candidato. Porque a fin de cuentas, voten o no voten los del Centro Democrático, va a elegirse un candidato único por esa coalición de lo que llaman el equipo Colombia. Pero ya hemos visto cómo otros han pasado la barrera al referirse con nombre propio por el candidato que quieren votar. Y entonces un sector muy amplio del Partido Centro Democrático habla de votar en la consulta del equipo Colombia por Federico Gutiérrez. Es el candidato de aparentemente un sector ya definido del Partido Centro Democrático. Evidentemente es un asunto que no le ha gustado al candidato Óscar Iván Zuluaga, que le ha dicho ya de todas las formas: yo soy el candidato, ¿para qué buscar candidato si aquí estoy yo? Después, en medio de la presentación de la doctora Alicia Eugenia Silva como fórmula vicepresidencial del doctor Óscar Iván Zuluaga, la directora del departamento del partido, Nubia Estela Martínez, dijo que sí, que había libertad para que la militancia pudiera votar. Vuelvo y repito, el problema de la doble militancia no está en votar o no votar, sino en hacer propaganda o solicitud del voto a favor de otra colectividad política, de una agrupación electoral o de un candidato en particular. Cada quien puede votar pues como quiera, porque el voto es secreto. Bueno, el Centro Democrático, ¿quién entenderá lo que está pasando? Y el jefe del Centro Democrático defendiéndose de las acusaciones más inicuas que se han producido en el escenario de la justicia colombiana, simplemente para dañarlo, para crear confusión, para que pasen las cosas que están pasando. El presidente Álvaro Uribe, ¿qué hace? ¿Se dedica a la campaña electoral o se dedica a defenderse? Está muy dedicado a ambas cosas. Él es un hombre de una capacidad de trabajo sencillamente formidable, pero el presidente Uribe no ha recomendado votar en estas elecciones por un candidato de alguno de los tres partidos o de las tres coaliciones que se están disputando el poder. Y a propósito de eso, tenemos la noticia de que Enrique Peñalosa, obviamente si es elegido candidato, porque si no, pues no hay caso, tendrá como fórmula vicepresidencial a Dilian Francisca Toro. ¿Qué tal la fórmula que se levantó? Bueno. Muy difícil para Enrique Peñalosa el panorama, pero además Dilian Francisca, doctor Fernando, recuerde, hacía parte de ese equipo Colombia como una de las precandidatas presidenciales, y ella en medio del camino hace seguramente no más de 2 meses aseguró que por problemas familiares y otros temas debía retirarse de la contienda, y por eso mismo salió ella, y Enrique Peñalosa prácticamente se queda con el aval del partido de la U y es el candidato de ese partido. Pero ahora pues aparece Dilian Francisca como fórmula vicepresidencial. Llama la atención, este sería el primero de todos los que hacen parte de la coalición de Equipo Colombia que anuncia a su fórmula vicepresidencial, sin ser elegido ya candidato por ese grupo político. Bueno, Dilian Francisca Toro, candidata. Ya había lanzado Óscar Iván Zuluaga su candidata también, Alicia Eugenia Silva, una excelente candidata, una mujer de una gran inteligencia, de una gran capacidad de gestión. Ya están apareciendo los candidatos y tendrán que aparecer todos de aquí al 11, ¿no es cierto? Pues tendrán que aparecer porque el 11 se acaba el tiempo para la inscripción de los interesados a la candidatura a la presidencia de la República. El 11 de marzo. Se acaba el tiempo. Y tendrán que llevar también su fórmula vicepresidencial de una vez. Sí, señor, claro. Bueno, muy bien, entonces esperemos a ver qué pasa. Y siguen las encuestas, la encuesta de Guarumo Ecoanalítica, que le da también la delantera a Gustavo Petro
Definitivamente hay mucha gente loca en este país y siguen hablando de la candidatura de Gustavo Petro, que arruinaría a Colombia el primer día de su gestión. No olvidemos que Gustavo Petro ha dicho que acabaría con la economía extractiva y con el petróleo, porque el petróleo le hace daño a Colombia, y que eso lo haría inmediatamente tan pronto se posesione. Luego, tan pronto se posesione, arruinará a Colombia. No es la única de sus ideas locas, las tiene muchas, pero esta es la más inmediata y la más peligrosa de todas. Quisiéramos saber a lo largo de esta emisión de la Hora de la Verdad cómo evoluciona el precio del petróleo. Lo último que dijimos cuando estábamos al aire con Francisco José Lloreda era que andaba en $138 el barril. Sí, señor, estaba en 138 el barril de petróleo Brent. Y ya le tendré noticias de cómo va evolucionando el precio. Bueno, Ya le tendré. es a eso a lo que quiere renunciar Petro, pero además nos quiere poner a comprar petróleo a $38 el barril, porque nosotros no lo producimos, pero lo necesitamos. Los carros tienen que andar, los aviones tienen que volar, los camiones de carga tienen que llevar su carga, necesitamos gasolina. Si no la tenemos, si no la producimos, la tendremos que comprar. Petro no ha dicho con qué la vamos a comprar, pero lo que ha dicho es que acabaría con la extracción de petróleo y se dedicaría a sembrar aguacates, ¿fue? Aguacates y a promover el turismo en Colombia. Bueno, muy bien. Pero para promover el turismo también se necesita gasolina. La gasolina que traen los buques turísticos, la gasolina que traen los aviones y que llevan y que salen con gasolina. No hay otro remedio, salvo que el señor Petro tenga la fórmula para cambiar la gasolina por otro energético. No lo ha Pero vea dicho, usted, ¿no? pues, doctor Fernando, lo que él no le ha contado a la gente que lo apoya es que una vez acabe con la industria extractivista de la que es tan enemigo, inmediatamente el ciudadano de a pie, el que tiene una motico para hacer los domicilios, el que la tiene porque no tiene cómo más transportarse, porque le sale más barato que pagar el servicio público o para pagar un bus intermunicipal, pues va a dejar de pagar el galón de gasolina casi 10.000 pesos, 9.800, 9.700, depende de donde esté, para pasarlo seguramente, para pagarlo a 20.000 o 22.000 pesos, que será lo que llegue a costar el galón de gasolina. Eso sí nos lo ha contado el señor Gustavo Petro. No. A él no le preguntan nada, sino que dicen simplemente que van a votar por Gustavo Petro, como se lo dijeron a los encuestados por Guarumo Ecoanalítica, que dice en esa encuesta que Petro va adelante. Adelante semejante loco. Claro que por ahora es que es el único candidato seguro. Él va a la encuesta porque necesita dinero y porque quiere dinero del Estado, eso no le molesta. Pero las otras dos alianzas no han resuelto todavía cuál es su candidato, eso lo resolverán en la próxima elección. Porque en el caso de él pues, está supremamente claro, doctor Fernando, y queda a ver qué va a pasar con las otras coaliciones. El caso de la Centro Esperanza, donde todo pareciera indicar que el que va en punta y ganaría esa consulta es Sergio Fajardo, que tiene el 37,5% de intención de voto, seguido por Juan Manuel Galán, que tiene el 22,1%. No le alcanzaría siquiera para estar un poco más cerca y competir de más cerca con Sergio Fajardo. Sin duda queda rezagado. Y Alejandro Gaviria sí está muy cerca de Galán, que tiene el 21,5%, Carlos Amaya el 10,4% y en último lugar con el 8,5% aparece el senador Jorge Enrique Robledo. Muy bien, nos están haciendo advertencias sobre el día electoral en Colombia y es que esas advertencias tienen que ver con la seguridad del país y con la tranquilidad con la que se desarrollan estas elecciones.
y las hace nada menos que la CIA. La CIA, que es una de las organizaciones investigativas más importantes del mundo, si no la más importante de todo el mundo. Así es, doctor Fernando. Pues vea usted, lo que ha dicho la CIA respecto de lo que pueda pasar el día electoral en Colombia, el 13 de marzo, es que se tiene información sobre la preparación de un ataque criminal por parte de hackers rusos con apoyo de venezolanos. Es una información que, de acuerdo con los medios de comunicación, ya está en poder de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, y también se le ha hecho conocer a los distintos líderes políticos del país y a los congresistas para que tengan en cuenta lo que puede llegar a ocurrir. También, obviamente, información que tiene el gobierno del presidente Iván Duque, la Cancillería, donde se sustenta esta grave denuncia de lo que puede llegar a pasar el 13 de marzo. Ya de hecho se dice que son vulnerables la página de la registraduría. El expresidente Andrés Pastrana lo ha venido advirtiendo. Vamos a ver que ya haya medidas absolutas para evitar que cualquier cosa de estas pueda pasar. Sería un desastre, doctor Fernando. Sobre todo, recuerde usted que el software de conteo de los votos está en manos de una compañía que no es colombiana. De una compañía de Indra, dice usted. Sí, señor, me refiero a Indra. Nada menos, una compañía española que se ha reunido ya con Gustavo Petro en España y que es la que le ha organizado todas las elecciones a Nicolás Maduro. Elecciones que ganan desde antes de que el público asista a las urnas. Y la gente no va a las urnas y uno ve los desiertos que se producen en los centros electorales. Y sin embargo, Indra dice que fue una cantidad enorme de gente a votar. Esa es Indra para que lo vayan viendo. La amiga de Gustavo Petro, la que se reúne en España con Gustavo Petro. Y esa es la que va a organizar el sistema electoral colombiano para las elecciones de este próximo domingo. Es que ya llegamos. Estamos en lunes y ya pasamos el domingo anterior al de las elecciones, que fue el día de ayer. Ya lo que queda es ir a las urnas y esperar a ver qué pasa, tanto para la elección al Congreso como para decidir quiénes son los candidatos por las coaliciones que se están armando desde hace rato para competir con los candidatos que no tienen coalición, que son Oscar Iván Zuluaga y el señor de Santander, ¿no? Rodolfo Hernández y Enrique Gómez Martínez, bueno, y también Murillo. De Salvación Nacional. De Salvación Nacional, sí. De manera que estamos pues a la expectativa de lo que suceda, pero la CIA hace advertencias. Nos pueden atacar de distintas maneras para el día de las elecciones. Ya el registrador dijo que en un día se habían presentado 400.000 ataques. ¿Fue en un día? Sí, señor. Pero pues que él tiene gente muy astuta, muy avisada y que frustró los 400.000 ataques. Obviamente se pregunta uno cómo cuentan 400.000 ataques, cómo se producen y cómo se controlan. Pero el registrador es así. El registrador es impenetrable, es imposible saber qué es lo que piensa el registrador y para dónde va el registrador del Estado Civil. Y usted tiene, doctor Fernando, en el radar una de las tantas propuestas del señor Gustavo Petro. Y hoy dediquémosle un par de minutos a una de esas propuestas: eliminar las EPS. ¿Qué busca el señor Gustavo Petro a través de esta idea? Pues hombre, lo que ha dicho Petro es que tiene que haber un sistema de salud preventivo donde la gente no tenga que ir a una EPS porque evidentemente porque no se enferma. Porque no se va a enfermar. Sí, es así, bueno. Es así. La gente solución no de se va a Petro enfermar y no necesita ir a una EPS. La solución de Petro es que no va a haber enfermos. Esa es una solución muy avispada, muy inteligente de Petro. Y en todo caso le van a enviar a todos los ciudadanos un servicio médico con equipos y lo que requiera al domicilio de donde se encuentre. Y entonces de esa forma la gente tiene que trasladar. Si no hay EPS, ¿quién le va a mandar todo eso? Los hospitales y las secretarías de salud estarán encargadas de administrar el asunto.
Claro, pero los hospitales van a ser de propiedad de quién. Alguien El las Estado. tiene que manejar, alguien Todo las será tiene que estatal. financiar. Todo será estatal. Todo será estatal. Bueno, cómo funciona también el Estado, como nos consta a todos, la maravilla como el Estado funciona. Entonces pasémosle lo poco que está funcionando bien en el sector privado. Y en el caso de la salud son las EPS buenas, porque hay EPS malas que están siendo sancionadas por el superintendente de salud. Pero hay EPS que funcionan razonablemente bien, que lo están haciendo bien, y Gustavo Petro las quiere acabar. Bueno, vamos pues a ver qué sucede. Y en un minuto estaremos con un amigo nuestro, representante a la Cámara y candidato por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, número 116, a la Cámara de Representantes, el representante Juan Espinal, que va a repetir y esperemos que repita su gestión como representante a la Cámara por Antioquia. En un minuto. Y estábamos hablando con ustedes Al oído. 7:46 minutos.